Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Les habla Michael Chang, aquí desde Santiago de Chile, sirviendo al Señor en la iglesia local. El pasaje de hoy nos toca ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué pasaje más tremendo. Dice: por lo demás, hermanos. Está cerrando o cambiando de tema y guiándolos a la oración, después de todo lo que en el capítulo 2 nos habla a nosotros en cuanto al día del Señor, el plan de Cristo sobre la tierra. Y podemos ir viendo desde ya que nos dice a nosotros: ocúpese en orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra, para que sea fluida, para que se anuncie, para que se dé a otros. ¿Saben? Ya hubo un momento en la historia en Tesalónica donde la gracia y el testimonio de Cristo en la región de Tesalónica fue dada con fluidez. Dice: y el mismo nombre de Jesucristo era evidenciado y glorificado a toda plenitud. De hecho, tenemos que ir ahí a Hechos capítulo 17, cuando nos hace referencia en este capítulo del episodio de cómo la palabra de Dios en la misma sinagoga fue dada. Y saben, en el capítulo 17, versículo 6 de Hechos, nos dice a nosotros que la gente que se oponía gritaba: estos son los que trastornan al mundo entero, también han venido acá, dice. Y sabes, eso me hace a mí entonces alusión a cómo aquí Pablo está pidiendo, por esa misma razón, de que una vez más se ore para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué hermoso desafío. Tenemos hoy en día también esta meta de poder llegar y orar por aquellos hermanos que están al pie del cañón entregando la palabra de Dios, y tenemos que clamar para que pueda ser entregada con fluidez, para que pueda ser dada de forma que corra y por sí misma sea glorificada. Y Pablo acá está pidiendo a la gente de Tesalónica, después de hablar en cuanto al día del Señor, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios, la palabra del Señor, sea aquella que fluya y corra con gran fuerza. Hoy en día tenemos el mismo desafío de poder orar y clamar. Por algo el versículo 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Así como el mismo Jasón en Hechos capítulo 17 también fue testigo de esa misma persecución. Y sabes, es increíble cómo el mundo se opone a la verdad y trata de poder obstaculizar lo que debería de ser aquello que transforma la vida de las personas con fluidez y con poder. Por eso la palabra de Dios tiene que estar asida a nosotros, para que podamos nosotros entonces seguir adelante y crecer cada vez más, y podamos fluir con aquel poder que solamente la palabra de Dios nos da a nosotros, y que pueda ser glorificada a plenitud. Pablo hace énfasis en poder ser librado de hombres perversos y malos. En todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, siempre hubo personas que se oponían a la palabra de Dios. Siempre hubo resistencia a poder entregar la palabra de Dios. Por algo entonces, en el versículo 1 y 2 nos dice a nosotros: ocúpese en orar, en clamar. Pero sabes, no solamente es el hecho de la petición de ocuparse en orar. También en el versículo 3 y 4 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. ¿Sabes de qué me habla esto? Si al principio nos dice a nosotros que tenemos que ocuparnos en orar, acá nos está diciendo: despreocúpese del mal. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Por algo está siendo entregada en este momento, y está siendo con solicitud, con oración, puesta al Señor para que pueda fluir con poder. En eso debemos ocuparnos. Pero en cuanto al mal, dice: pero fiel es el Señor. Wow, la fidelidad del Señor siempre va adelante.
es la misma que nos afirma y nos guarda del mal. Y nos da confianza. Por eso dice el versículo 4, tenemos confianza respecto a vosotros. ¿Dónde? En el Señor. Por eso entonces, mientras nosotros nos ocupamos en orar, en clamar, para que la palabra de Dios fluya, Él se encarga de librarnos del mal. Esa confianza, esa certeza, esa oportunidad de saber de que estamos en sus manos, de que nada escapa de su control, de que podemos llegar hoy en día a tener esa certeza y decir con gran victoria: Dios, gracias, porque tú eres fiel, porque tú nos encaminas y nos da la certeza de poder seguir adelante. ¿Hay adversidades? Por supuesto que sí. ¿Hay momentos difíciles? Claro que sí. ¿Hay momentos donde vemos hacia los lados y vemos las circunstancias abrumadoras? Claro que sí. Pero Dios es fiel y nos dice: despreocúpese del mal. Eso sí, ocúpese en orar, en clamar, en decirle a Dios para que la palabra de Dios fluya y corra en el mundo entero. Y sabes, eso nos hace a nosotros también ver el versículo 5 como un resultado. Si ya nos ocupamos en orar, si ya nos despreocupamos del mal, ahora podemos ver a Dios obrando. Y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es hermoso poder ver cómo entonces, como resultado, Dios dice que la firmeza está en Él, que podemos entonces ver el resultado de Dios encaminando nuestros corazones. La palabra de Dios abunda en el hecho de cómo nosotros podemos llegar y tener la confianza en Él. Por eso nos dice a nosotros la palabra de Dios de que encomendémonos a Dios y Él hará, porque siempre el resultado viene de Él. La fuerza, la sabiduría, el poder, todo como resultado de lo que Dios ya quiere y planeó para nosotros. ¿Sabes? Eso entonces a nosotros nos anima a poder tener paciencia. ¿Sabes de que la paciencia de Cristo fue la que Él mismo desarrolló cuando estaba acá en la tierra? El versículo 5 nos dice: y a la paciencia de Cristo. Si vemos entonces a la luz de la palabra de Dios en los evangelios, podemos ver cómo Jesucristo repetía una y otra vez que el tiempo de Dios no se había cumplido, que no era algo en el cual podía llegar y afanarse Jesucristo. Él sabía de que tenía un plan y que se iba a ejecutar al pie de la letra. Ese kairos de Dios en la persona de Cristo se fue ejecutando a la perfección. ¿Por qué? Porque esa paciencia de Cristo aguardó hasta que Él tenía que llegar, morir y resucitar por nosotros. Ahí se cumplió el plan de Dios. Y qué hermoso, porque nos transmite a nosotros el mismo concepto. Tengamos paciencia, la paciencia de Cristo, aquella que en la tierra es suficiente para poder aguardarnos y poder sustentarnos y protegernos de cualquier mal, de cualquier adversidad. Y Él nos va a encaminar en nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que hoy puedas tener un día de victoria, un día en el cual, así como Pablo pide oración por aquellos que están entregando la palabra de Dios, es el momento para poder ver entonces que nos despreocupamos del mal y Él nos encamina al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que hoy sea un día en el que puedas ver a Cristo obrando en tu corazón. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.